Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal. Si siembras... Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Comenzamos aquí Compartiendo Valores. Bueno, hoy un programa muy especial, un mano a mano con alguien muy conocido en Bahía Blanca y la zona, ¿no? Y principalmente la zona de campo, que no cualquier periodista se conoce tanto. Es cierto. Norman Fernández, ¿cómo andás, Norman? ¿Qué tal, Alberto? Gracias por invitarme, un placer. Che, vos venís de La Pampa. Yo vengo de un poco más lejos de donde venís vos. Vos venís del partido Adolfo Alsina y yo vengo del otro lado del Meridiano, de Miguel Riglos, que está a la altura de Massa, digamos, para que la gente lo ubique un poco mejor. Está Massa, después el Meridiano, o sea, el límite, Anchorena, Riglos y Cereales, que era Punta de Riel. No sé si queda algo en Cereales, ¿no? Cuando el ferrocarril pasaba todos los días. Cuando estaba en pleno apogeo el ferrocarril. Exactamente. Y los pueblos vivían en gran parte gracias al ferrocarril. Sí, sí, tal cual, porque bueno, de allí vino que muchos pueblos se vinieron abajo del momento que el ferrocarril no funcionó más, porque totalmente. Y además era el paseo obligado, era la estación, totalmente, a llegar al tren de pasajeros y demás. De hecho, algunos pueblos creo que han desaparecido porque perdieron totalmente el motivo de vivir, digamos, ¿no? ¿Y ahí estuviste mucho tiempo? No, 2 años solamente. Ajá, no, 2 años. Mi papá con la familia se vino a Bahía. En realidad se vino para que mis hermanos mayores estudiaran la secundaria, porque en Riglos no había secundaria. Entonces buscó la opción Santa Rosa, Trenquelauquen, optó por Bahía y aquí estamos desde fines del 43. O sea que la escuela le hiciste todo acá. Sí, todo acá. Sí, en la escuela 2 de Vieite 51, después en la secundaria en el Colegio Nacional y ahí terminé, porque me anoté en la universidad, pero no, me anoté por cumplir un trámite solamente. Habré ido a 3 o 4 clases, pero me di cuenta que lo mío estaba en la radio. ¿La radio que fue de muy chico que te incursionaste en ella? Sí, muy, muy chico. ¿Y cómo fue? Y como mis hermanos estaban en la radio, en el EU3 del Belgrano 29, te estoy hablando. Claro, sí. Como ellos estaban en la radio con Brusa, Colefi, Radiboy, Castro, etcétera, Pablo Becerrat, que era el director de la radio, a mí me atrajo eso, iba los sábados y domingos a mirar, a ver cómo era, me llevaba a mis hermanos, por ahí me decían, bueno, hace esto, conseguí este resultado de fútbol, y bueno, poco a poco me fui metiendo y tuve la oportunidad de incorporarme o participar mínimamente en los programas deportivos. Más tarde me dieron la oportunidad de trabajar en el servicio informativo, acompañando a quienes fueron mis maestros, Esteban Doval y Mario Gabrieli. Ellos trabajaban en el Atlántico, que estaba en la calle Alsina al 200, y en el EU3. Y yo los acompañaba a ellos en el EU3. Así, iba haciendo el aprendizaje primero sábados y domingos. Y después, a partir del año 58, cuando se privatizaron las radios, ahí ya me incorporaron en forma definitiva al plantel, era un chiquilín. Claro, o sea que creciste en la radio prácticamente. Totalmente, mi vida era la radio y en casa yo me pasaba el día escuchando radio. De noche me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana escuchando radios del exterior, de todos lados, me encantaba eso. Y evidentemente estaba ahí, mi profesión era esa. Porque además no había universidades para estudiar, tenía que ser medio autodidacta uno. ¿Para estudiar periodismo? Sí. No había nada. No había nada. Era la vocación. La vocación y la oportunidad de aprender al lado de la gente que ya tenía más experiencia, como fue en mi caso y el de tantos. Yo aprendí con Doval y Gabrieli al lado. Claro. Y con la gente que hacía deporte, que ya te mencioné, Brusa, Colefis, mis hermanos, Radiboy, Oscar Enrique Castro. Y además, bueno, sin duda contabas con el privilegio de la voz, que eso es un don que por ahí se trae, ¿no? Y eso será culpa de mi mamá, tal vez. Por supuesto que después habrá un montón de situaciones que va perfeccionándose, pero... Y la práctica, porque yo nunca fui un fonoaudiólogo, nada, absolutamente nada. Probablemente el ejercicio y la práctica y la repetición. Y bueno, y después de eso, cuando el EU3 pasó a la calle Belgrano, a la calle La Madrid,
donde está ahora la casa que era de la familia de Eduardo Mallea. Ahí también estuve hasta que terminé el servicio militar, y después del servicio militar pasé a LU2 y La Nueva Provincia. Trabajaba en la redacción del diario y hacía medio turno en el informativo de LU2, con Cacho Barbieri, Adolfo Orten, Horacio Percio, Carlos Lacunza, Cacho Cooperman, que justamente se fue él cuando yo entraba. Sí. Bueno, y después otros tantos, Carlos Bodanza, padre, ¿no? Hugo Pipo, Néstor Sendra, el propio Radiboy estuvo, en fin, muchísima gente, ¿no? Claro, o sea que tuviste la suerte también de encontrar el espacio justo como para desarrollar tu vocación. Que Tal cual. Eso está bueno. Sí, sí. ¿Y cómo surge? Porque bueno, yo lo dije al comienzo, ¿no? Conocido en la región más que nada por el tema de la gente campo, ¿no? ¿Quién no conoce a Norman Fernández Claro, del campo? Claro, sí, eso me trae muchos recuerdos gratos y muchos momentos lindos, porque cuando Norberto Chamberlain, que fue el creador, el fundador, el inspirador de Rex y de La Voz del Campo, quiso hacer el informativo de agropecuario en LU2, me lo propuso, yo lo acepté, y a partir de allí me fui criando en un vínculo muy estrecho con la gente de campo. Y vos no sabés lo que es la gente de campo, cómo está pendiente de la radio todo el día, ¿no? Sí, sí. Y más en aquellos tiempos cuando no había televisión todavía. Pero escuchar el boletín ganadero para saber cuáles habían sido los precios de la hacienda era un rito que no se podía dejar de lado. No, yo creo que la gente dejaba sus actividades en el campo para ir a escuchar la voz del campo y escuchar los precios en el mercado de Liniers. Sí. Eso lo viví yo en el campo porque también era uno de los interesados, ¿no? Y recuerdo, por supuesto, tu presencia en la radio, ¿no? Que eso fue. Y de ahí, bueno, surgió ya seguramente, como vos decís, un montón de relaciones con gente de campo. Y anécdotas también. Alguna vez me he encontrado, por ejemplo, con señoras que en aquel momento eran escolares. Sí. Y yo recuerdo cuando usted hacía La Voz del Campo, mamá decía, bueno, a comer porque hay que ir a la escuela. Ya se guiaban la radio, la radio era el reloj. Bueno, vos sabés que eso lo viví yo en el campo también, porque mi padre era fanático de ir a escuchar La Voz del Campo y bueno, era el momento que teníamos que organizarnos para comer porque había que escuchar La Voz del Campo. Yo creo que pasaba el horario de comida por La Voz del Campo y no la inversa. Ah, visto, exactamente. Sí. Hacemos una pausa, Norman, y seguimos charlando. No? Sí. Zermatt, una fábrica integral de baterías para el mercado automotriz, generando un cambio constante y profundo en las tecnologías a aplicar. Ser o no ser, su batería debe ser Zermatt. Pretil, un paso más adelante. Continuamos en Compartiendo Valores con Norman Fernández y recordamos que este programa también lo podemos ver en www.compartiendovalores.com y que nuestro medio de comunicación es albertorantucho@compartiendovalores.com. Seguimos hablando con Norman, que bueno, nos contó un poco el origen de su profesión, ¿no? El periodismo, que nació desde muy abajo, ¿no es cierto? Y siguió con la voz del campo. Qué increíble lo que estábamos hablando de la trascendencia que tiene y la dimensión, que por ahí no se dimensiona cuando uno está en una radio, lo que quienes pueden llegar a escuchar, ¿no? Totalmente. O sea que a mí me pasó una anécdota interesante que mide un poco eso. Una persona ciega que estaba en la zona de Guatraché no se decidía, la familia nunca la había sacado de su ámbito. Y una vez Néstor Barbieri me hizo una nota cuando yo estaba rehabilitándome y fue motivo para que ella se revelara un poco y así llegó ella a rehabilitarse, a Braille, que ahí uno mide la importancia que tiene la radio. En tu caso, con la gente de campo, sin duda interesante. Sí, el impacto que tiene la radio y la confianza que el público tiene en la radio. Sí, además, bueno, en tu caso, las transmisiones desde Bordeaux, las transmisiones desde Palermo son inigualables. ¿Cuántos años hace que estás en Mirá, yo entré en el diario en el 63 y desde ese año empecé a ir a Bordeaux a través de un equipo de cronistas que había armado Mario Gabrieli
Y a Palermo empecé a ir en el año 68, así que el año que viene voy a cumplir 50 años en Palermo. 50 años en Palermo, o sea que habrás notado la evolución que tuvo toda la zona rural, ¿no? Sí, totalmente. La evolución que ha tenido la ganadería, la evolución que ha tenido el sistema de crianza, en fin, la genética argentina que se ha ido consolidando, la calidad de los reproductores que son de nuestra zona, de Cabañas, que vos conocés también, ¿no? Sí. El productor de nuestra zona tiene mucho mérito, aunque es una región semiárida, pero qué trabajo hacen, ¿no? Bueno, semiárida, hoy en estos tiempos de inundaciones parece absurdo hablar de semiárida. Sí, hablábamos hace un rato, ¿no? Sí. De la zona de La Pampa nomás, los cambios que ha habido. Y bueno, y también habrás vivido como propio los altibajos que tuvo la gente campo, con los valores, con la sequía, con las inundaciones. Sí. Ya debes formar parte de... Sí, yo recuerdo la gran sequía del 62, yo en ese año estaba haciendo el servicio militar, fue una sequía tremenda e impresionante. Recuerdo que traían forraje en avión hasta Coronel Suárez, que era una de las zonas más críticas. Ese año yo recuerdo que en Bahía apenas cayeron 300 milímetros, una cosa así. Hoy en cualquier lugar llueven 300 milímetros en un mes a lo mejor, ¿no? Sí, vos sabés que te iba justo a comentar de que en mi campo, en la zona de Carué, cayeron 340 milímetros, teníamos anotado en todo el año. Fue una sequía tremenda. Y recuerdo que en la cosecha se trató de levantar trigo como para tener la semilla para el año siguiente. Bueno, se perdió totalmente por sequía. Sí. Qué notable, ¿no?, los cambios que se producen. El cambio climático es un hecho ineludible, inevitable, ¿no? Porque ya están ocurriendo cosas que eran impensadas hace algunos años. Pero fíjate las inundaciones que están ocurriendo en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. Como vos decías, La Pampa era un médano, parecía un solo médano era. Y sin embargo hoy hay cultivo de gruesa, de fina, hacienda de gran calidad, pasturas, en fin. Y a tal punto que las inundaciones están cubriendo partes del norte de La Pampa con muy graves consecuencias. Sí. Ya cambiando un poquito, vamos a hablar, vos acá formaste tu familia, tenés los hijos, tenés tu esposa que te ha acompañado mucho y linda la vida, ¿no? Sí, ya pasé los 50 años de casado, ya voy por los 51. Mirá vos. Hoy hablar de 50 o 50 años de casado parece un logro extraordinario. Extraordinario, sí. Y con 4 hijos, ninguno de los cuales vive en Bahía, lamentablemente. Lamentablemente o no, porque depende de la vida de cada uno, que han hecho su carrera, han formado su familia. No podríamos pretender, seríamos egoístas, que estuvieran los 4 rodeándonos a nosotros. Pero bueno, además es una linda excusa para viajar. Eso sí, uno en Mar del Plata, uno en La Plata, otro en Buenos Aires y otro en Olivos, al lado de Capital, ¿no? O sea pero bueno, estamos ahí. Es muy buen motivo. ¿Nietos ya hay? Y tienen 3 nietos, todavía chicos, de 8, 5 y 4 años, pero bueno, son una gratificación también, que la descendencia propia ha tenido también su descendencia. Claro, exacto. No, qué lindo porque bueno, has formado la familia y a la vez has llevado adelante la profesión y bueno, con un acontecimiento muy interesante. Recuerdo cuando tenías los informativos por Canal 9 a la noche, el cierre de página. Cierre de página, sí, que eso lo hicimos a fines de la década del 70 hasta comienzos del 80. Eran otros tiempos porque no existían los cables. Claro. Estaban los 2 canales de Bahía, el 9 y el 7, y naturalmente la información era más restringida que hoy, porque había medios técnicos tampoco eran como son los de hoy. En cierre de página hacíamos un informativo al estilo radial, con noticias breves, a las 11 de la noche, 11:30, y justamente hacíamos cierre de página el 30 de abril del 80, casi a las 24, cuando la televisión color. La televisión color, eso lo tengo muy presente, yo ya no veía, pero sí recuerdo cuando estaba en el campo que el cierre de página era importante por el resumen de noticias que había y que nosotros luchando con la antena del televisor que había que girarla según el clima que había que girar la antena para poder ver la televisión, ¿no? Qué notable y qué interesante y que va a quedar en el recuerdo sin duda, como ya ha quedado el tema de la televisión color, ese cambio que se produjo con
con tu persona ahí frente a la cámara, ¿no? Bueno, fíjate qué coincidencia, Alberto, con lo que estábamos hablando. La noticia que yo estaba leyendo, en el momento que pasa la pantalla del negro al color, eran inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Mirá vos, ya en aquel En entonces. el 80 hubo grandes inundaciones en la zona de Olavarría, parte del centro de la provincia, en fin. Fíjate vos qué coincidencia con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Sí, bueno, y eso trajo, sin duda ese cambio al color ya trajo, como que cambió de era, pues, ¿no? Sí. Lo que era la televisión, ¿no? Hoy en día no nos podríamos imaginar la televisión en blanco y negro. No, por supuesto, inclusive la gente joven, los chicos de hoy, no se imagina la televisión en blanco y negro, así como no se imagina que haya existido una máquina de escribir. Sí, exacto. La Olivetti es una pieza de museo hoy. Y sí. Bueno, hacemos otra pausa, Norman, que ¿Cómo no? es interesante y hay varias cosas más para charlar. Bueno. Sin duda. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Imprenta Pinilla, industria gráfica. Servicios profesionales. Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Está auspiciando este programa Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Y ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores con Norman Fernández. Y la pregunta que le hago a Norman Fernández, ¿cómo te vas adaptando a los cambios? Porque sin duda el periodismo, la radio, la televisión ha ido evolucionando, se han ido produciendo cambios muy notables, ¿no? Que a veces debe ser fácil adaptarse y otras no tantas, ¿no? Es cierto, los cambios cada vez se han ido dando en forma más rápida. Y yo creo, contando mi experiencia personal, que el joven, por una razón elemental, se adapta mucho más fácilmente a los cambios. Y la persona mayor tiene mayores dificultades también. Eso nos ha pasado a algunos que ya hemos cumplido unos cuantos años. Es decir, la adaptación al cambio es difícil, es problemática. Yo manejo la computadora, pero con ciertas limitaciones. No hago lo que hacen mis hijos, por ejemplo. Hay cosas que no las puedo hacer. Igual que con los celulares, en fin, todas esas cosas. Evidentemente hay una generación nueva que ha revolucionado todo. Generación de inventores, a quienes yo admiro, que han producido fenómenos extraordinarios, ¿no? Porque hoy, ¿cómo te imaginás vos que hace años ibas a pensar que ibas a poder hablar por un aparato, un celular, con cualquier lugar del mundo, estando en la mitad del campo, sin cable, sin nada? Y por videollamada, que estás viendo a la otra persona y te está mostrando lo que quiere mostrarte. Lo que contabas vos de los malabares que tenían que hacer para orientar la antena para ver el canal de Bahía. Bueno, hoy es impensado eso, ¿no? Y otro cambio que se produjo, que también es notable, los estilos de las radios. Antes era todo más formal, ahora quizás se va al otro extremo, no sé qué. Totalmente, sí, es cierto. A veces se va al otro extremo, es cierto. En aquellos tiempos era muy rigurosa la actitud y el comportamiento de la persona que hablaba por radio. En aquella época, si una persona se reía por radio, se reía por algún motivo X, bueno, le cabía una sanción. Hoy la risa forma parte del diálogo y del trabajo cotidiano, pero como vos decís, a veces se pasan de rosca, como se comenta habitualmente, ¿no? Sí, vos sabés que días pasados tuvimos acá a María Palma Nazar y nos contaba que la suspendieron 2 veces y el motivo fue por haberse reído, nada más. ¿Visto? Sí. Y hoy en día, como ella decía, te contratan para que te rías en la radio. Sí. Ni hablar de la televisión. Sí. Hasta el lenguaje ha cambiado. Sí. El lenguaje siempre fue un motivo de particular cuidado, de particular esmero. Hoy el lenguaje, salvo por supuesto excepciones, no es muy tenido en cuenta por muchas personas que trabajan en los medios, desgraciadamente. Sí, la verdad que se va más allá de lo coloquial, pasa a ser un lenguaje. Y a veces pasa a ser grosero. Grosero, claro. Y si tenemos en cuenta que el medio de difusión debe ser un vehículo de cultura que enseñe,
Me parece que a veces no se cumple ese objetivo, todo lo contrario, se desvirtúa. Sí, sí, sin duda. Y vos hoy en día seguís despuntando el vicio, estás jubilado, pero... Sí, estoy jubilado, me retiré de la nueva provincia hace casi un par de años, después de 52 años. Sigo haciendo algo en el EU2, 54 años en la radio. Y bueno, en Canal 9 tengo Por Bahía, que es el programa que antes hacía el intendente municipal. Exacto. Cuando Héctor se dedicó a la política... Te sumó trabajo. Me sumó trabajo a mí. Y la voz del En realidad, en los comienzos de Por Bahía, lo hacíamos alternativamente Héctor Gay, que Héctor estaba en todos los programas, pero lo acompañábamos Mario Gabrieli, David Roldán, Walter Gulacci alguna vez, y yo. Y después lo hicimos Héctor y yo simultáneamente, y más tarde Héctor era el único conductor. Yo lo reemplazaba cuando él tenía sus vacaciones, y cuando él en el año 13 opta por la vida política, bueno, me hago cargo del programa y lo sigo haciendo con gusto, que es una forma de seguir practicando el periodismo hasta que el corazón, la voz y... Pero bueno, y además los sábados de la mañana en el U2 sí. También presente y la zona pendiente de ese programa, ¿no? Vos sabés, Alberto, te lo digo a vos, se lo he dicho a otras personas, lo que yo hago con más placer es Todo Campo, la audición del sábado a la mañana, porque lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho fervor, con Rubén Baltián, y como sabemos que tenemos tantos amigos en la zona, sí. que parece que si no estuviéramos nos olvidaríamos de ellos. Y tenemos testimonio de mucha gente que nos escucha en La Pampa, en Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, y bueno, a esa gente que tanto nos respalda, nos acompaña, nos estimula, ¿cómo no la vamos a seguir atendiendo? La gente de campo un sábado a la mañana es de levantarse temprano, de escuchar radio temprano. Sí. Bueno, eso me lo contaba una vez Cacho Barbieri cuando tenía Jineteando. Ni hablar. Se sorprendía de la audiencia que tenía, y el caso es como que continuó con ustedes, ¿no? Sí. Y además, como un poco hablábamos hoy, ¿no? El hecho de estar actualizado ustedes mismos a través de las entrevistas. Aprendemos también nosotros. Pero vos es que hay otro detalle, Alberto, que vos también lo tenés en cuenta. Siendo un programa agropecuario, lo escucha mucha gente de la ciudad. Sí, porque vos sabés que uno por ahí charlando con gente dice, lo escuché la otra mañana en el U2, y la otra mañana en el U2 es el Todo Campo. Claro, y gente me dice, yo no tengo campo, pero los escucho porque me interesan los temas que tratan, aprendo cosas, escucho a personas, a técnicos, a ingenieros, a veterinarios, que dicen cosas interesantes y así me informa de cómo es la vida en el campo. Y eso es bueno, sobre todo en una zona como esta, eminentemente agropecuaria. Sí, que en muchos lados no existen programas tan específicos de campo donde se puede requerir información interesante para tanta gente interesada en eso o no tan interesada por no estar comprometida, pero es como que llevas a la ciudad el campo. Exacto. En alguna medida. Y bueno, Bahía vive mucho del campo. Y un poco pasa en la rural, ¿no? Que es donde la gente y los chicos aprovechan a conocer una vaca más de cerca, un animal, es así. Y hacer preguntas insólitas, ¿no? A veces producto de la falta de contacto que tiene el ciudadano del ciudadano urbano con el campo. Sí. No, sin duda. No, realmente una trayectoria interesante y pienso que gratificante para vos porque lo haces con verdadera vocación, eso no cabe en la menor duda. Totalmente, como vos haces lo tuyo, Alberto, por lo cual yo te felicito, además, conociendo tu vida, tu trayectoria, tus avatares, no puedo menos que reconocer mi admiración por todo lo que has hecho vos y lo que seguís haciendo. Pero hoy hablamos de vos y resulta todo interesante. Te agradecemos, Norman, la predisposición. Gracias a vos. Y bueno, fue un gusto haber charlado y sin duda va a ser interesante para muchas personas que quieren verte una vez más la cara. Te agradezco y te felicito otra vez y que sigan los éxitos. Gracias, Norman, un gusto. Gracias. Bueno, así terminamos compartiendo valores. Seguramente la semana que viene estaremos con alguna otra entrevista mano a mano o quizás con alguna institución. Gracias a todos y los esperamos la próxima semana. Robarán cuando algo vaya mal, si siembras un ideal en la tierra del quizás y lo abonas con la envidia, será difícil arrancar la maldad de tu alma si echó raíz y que
la vida.